Bendiciones, queridos hermanos, gracias por sintonizar su canal preferido, Oasis de Amor TV. Les saluda su hermano Eduardo y le doy la bienvenida a mi hermana Ivania. ¿Qué tal, hermana? Muy bien, gracias. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la fiel sintonía de su noticiero Oasis de Amor TV. Damos inicio con las mini noticias. Felicidades a todos los alumnos que culminaron el libro 1, La Cruz del Discípulo. Nos comentan también como segundo punto que las mujeres tuvieron un evento muy fabuloso celebrando un almuerzo con el tema titulado Limpia tu casa. Y cómo no saludar también al Ministerio de Danza Kadosh, que este domingo tuvo una fabulosa presentación con el tema interpretando la alabanza Incomprensible Amor. Como noticia principal y misteriosa aparición de una pieza de armadura que ha sido encontrada, veamos la siguiente nota con nuestro reportero hermano Rogelio desde Maryland. Adelante. Claro que sí, acá estamos en el lugar de los hechos donde se encontró esa rara pieza, y la verdad pues que nos ha dejado a todos los que viven por esta zona algo intrigados de qué puede hacer. Y pues hemos tenido acceso a esta pieza por parte de la policía, porque ellos siguen en investigaciones. La pieza actualmente se encontró entre medio de estos árboles que ven a mis espaldas, y pues les quiero enseñar qué pieza es. Le voy a pedir a mi camarógrafo que me ayude, y como ustedes podrán ver, se trata de un casco. Este casco pues es muy utilizado, o fue muy utilizado por los ejércitos romanos. Y hablando espiritualmente, se relaciona este casco como parte de la armadura espiritual, y es conocido como el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el que nos ayuda y nos protege nuestra mente. Vamos a dar paso a la siguiente nota acerca del yelmo de la salvación. Veamos. Durante la semana 1, titulada Vencer al enemigo, nuestro versículo base fue 1 de Juan 4:4, el cual dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En él comenzamos aprendiendo acerca de fortalezas espirituales. Pero, ¿qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es una idea, un proceso de pensamiento, un hábito o adicción a través de la cual Satanás puede ocupar un lugar en nuestra vida, un lugar donde él tendrá la ventaja. La primer fortaleza que aprendimos fue la fortaleza personal. ¿Y qué son las fortalezas personales? Pues son aquellas áreas vulnerables en nuestra vida. Son aquellas falsas ideas y mentiras que tenemos de Dios. Satanás ataca primero la carne, la cual es la tendencia y capacidad interior del hombre para pecar. Así influye en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Amarguras, apetitos carnales, palabras inadecuadas, codicia, soberbia, rituales religiosos son algunos ejemplos. El diablo quiere que dependamos de nosotros mismos y no de Dios. Luego aprendimos sobre las fortalezas ideológicas, las cuales son aquellas provenientes de sistemas y pensamientos culturales. En otras palabras, son aquellas leyes en una región que están de acuerdo con el diablo y en contra de la justicia de Dios. Como mirábamos en 2 de Corintios 10, 3 al 5, nos da una idea clara y un rechazo a este tipo de ideologías. Este versículo dice así: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entre las fortalezas ideológicas, mirábamos que Satanás tiene influencia sobre la sociedad en el mundo. La carne y el mundo son los medios
en el que habita el diablo. Algunas de estas influencias son homosexualidad, aborto, pornografía, juegos de azar, el secularismo y la revolución religiosa, la cual es donde se han creado otras religiones en el mundo. Nuestra fe es la victoria que confirma y afirma el poder de Dios sobre el mundo, la carne y el diablo. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y por último, observábamos fortalezas cósmicas. ¿Y cuáles son estas? Pues son aquellas provenientes o relacionadas a la cultura satánica. En otras palabras, las fortalezas cósmicas ocurren en el ámbito espiritual y son causadas por demonios territoriales que tienen influencia sobre áreas geográficas para que haya comportamientos impíos e ideas malvadas. Cristo mora en nosotros y nosotros tenemos la victoria sobre el mundo y Satanás. Bueno, pero ¿qué es una guerra espiritual? Una guerra espiritual es el conflicto entre fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Nuestro propósito en esta guerra es salir victoriosos en Cristo. Amén. Para ello nosotros necesitamos estar preparados. Satanás se propone en derrotar a Dios y a la humanidad limitando el poder del Evangelio. El yelmo de la salvación nos protege nuestra mente. El yelmo de la salvación nos enseña 3 puntos importantes, el cual nos dice el primero, que tenemos que ser agradecidos a Dios porque somos sus hijos. Número 2, nos enseña a alabar a Dios por la vida eterna que tenemos en Él. Y número 3, nos ayuda a pedir la mente de Cristo. Pues el yelmo de la salvación nos recuerda que tenemos la mente del Señor y la recibimos cuando fuimos salvos. Cristo es el único medio de salvación. Las personas creen en mentiras de Satanás y creen que la mentira de Satanás se encuentra en un camino destructivo. Y este camino lleva a estas personas alejados de la vida abundante que en Jesús nosotros tenemos. Lo importante es que Cristo ya ha ganado la victoria sobre las huestes espirituales de maldad. Nuestro objetivo, afirmar esa victoria y exaltar a Cristo. Bueno, queridos hermanos, yo finalizo con la siguiente frase que dice así: la lógica, el esfuerzo físico, pensamientos positivos o tácticas psicológicas no vencen a Satanás. Solamente las armaduras espirituales que Dios nos ha proporcionado. Y una de ellas, el yelmo de la salvación. Regreso con ustedes a los estudios. Hasta luego. Muchas gracias, hermano Rogelio. Excelente información acerca del yelmo de la salvación. Seguiremos muy pendiente de más información que pueda surgir sobre el tema. Así es, muy interesante el reportaje presentado por nuestro hermano. Lástima que el tiempo en TV es demasiado limitado como para seguir conociendo acerca del yelmo de la salvación, pero buenas noticias. Para profundizar más acerca del tema de la armadura espiritual, les presentamos en exclusiva la siguiente entrevista. Adelante. Efectivamente nos encontramos acá con nuestra hermana Mayra, que nos va a hablar un poco más acerca de lo que es la armadura espiritual. Veamos qué nos tiene que decir al respecto, hermana. Gracias. Imaginarse tener la espada del Espíritu en tu mano derecha
Sin lugar a duda es una experiencia única, una experiencia sobrenatural que la pude experimentar, ya que la palabra de Dios es la expresión, ¿verdad? El versículo que menciona, mejor dicho, el primer versículo que menciona la espada es el libro de Jueces 7:20, donde dice que por la espada del Eterno. Jueces 7:22 también menciona que el Eterno puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. La espada es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar. Tiene una función ofensiva y al mismo tiempo defensiva. En la segunda venida de Cristo también Apocalipsis menciona que vendrá el jinete que tiene en su mano, dice Apocalipsis 1:16 para ser específico, que tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pudimos aprender todo esto en la semana 3, en el libro de vida discipular, donde menciona que debemos de confiar en la palabra de Dios. Nuestra misión, poder depender de la palabra y usar la espada del Espíritu en la guerra espiritual. El versículo base fue Salmos 1:23, que dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sin lugar a duda, una linda palabra de promesa, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, es la regla en que se basa únicamente la verdad cuando están de acuerdo con la palabra de Dios, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura, dice toda, no una parte, dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es bien importante lo que aprendimos, que la palabra sirve y que la Biblia es la máxima fuente de recursos de toda enseñanza. La lectura y la aplicación de dichas enseñanzas preparan a la persona para la salvación, porque llaman a creer en Jesús cuando la palabra de Dios nos alcanza. Hace que volvamos al camino, nos hemos apartado de él. Esto significa que nos está redarguyendo. Durante la semana 3, confiar en la palabra de Dios. Aprendimos sobre la armadura espiritual. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y nos enseña la importancia y cómo tomar dicha espada. La espada del Espíritu nos recuerda hacer 3 cosas muy importantes. Una de ellas es aferrarse a la palabra, dejar que el Espíritu use la palabra, orar de acuerdo a la palabra. En esta, el Espíritu usará la palabra para revelarnos la voluntad de Dios y ayudarnos a saber por cuál motivo orar y cómo actuar. La palabra de Dios también nos corrige, aunque a veces no queremos recibir corrección, pero la palabra de Dios corrige. La corrección es la palabra de Dios que nos lleva de nuevo al camino correcto. El amor, sobre todo, es la motivación de Dios para darnos su corrección. Amén. Cuando tenemos a Cristo como centro de nuestra vida, nos requiere que sigamos la dirección apropiada. La palabra de Dios también nos ayuda a instruirnos en justicia. Esto quiere decir que la Biblia nos enseña el carácter moral, o sea que nos enseña cómo vivir correctamente. La palabra de Dios nos prepara para todo lo que hacemos, así como lo dice Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. La armadura espiritual, la espada del Espíritu, es una parte fundamental de la armadura que lucha contra la batalla espiritual, la cual nos guiará a toda verdad. Deleitémonos en la palabra de Dios, confiemos en la palabra de Dios, y es importante que la palabra de Dios es un gran tesoro. En ella tenemos todo lo que necesitamos saber, aprender la doctrina correcta y la manera apropiada de vivir para regresar al camino correcto y enderezar nuestra vida, desde luego. Busquemos la palabra de Dios. Esta es la guía, la ayuda espiritual, y con la espada del Espíritu
nos defenderemos de Satanás. La palabra nos prepara para ser siervos útiles en manos del Maestro y así rechazar victoriosamente el ataque del enemigo. Amén. Bueno, queridísima hermana, y mire una pregunta, ¿esa espada es de verdad o es de juguete? No, es de verdad. Bueno, tenga cuidado, hermana, que la veo con doble filo. Wow, muy interesante entrevista, hermana. Y bueno, agradecemos el esfuerzo de todo el equipo de producción por traernos estos importantes y valiosos temas de información como este. Hermana Ivania. Así es, queridos hermanos, lastimosamente hemos llegado al final de este noticiero. Nos despedimos no sin antes leer el versículo del mes de febrero, Juan 15:12, que cita de la siguiente manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así es, gracias por sintonizar su canal de bendición, Oasis de Amor TV. Hasta pronto. Gracias, feliz tarde.